pedido ya y arranque los expedientes separados porque dice tenés trabajadores sin registrar. Esta multa fue, como insisto, nosotros en la provincia tenemos tribunal de instancia única, no hay grado, entonces lo que resolvió el ministerio, lo que hicieron las dos empresas fue apelar lo dispuesto por el dictamen del Ministerio de Trabajo, apelar al Tribunal de Trabajo. En ese caso el Tribunal de Trabajo funciona como alzada. Fueron al Tribunal de Trabajo, es un Tribunal de La Plata. El tribunal dijo, no, las multas están fantásticas, esto corresponde, entonces interpusieron recursos extraordinarios ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte ratificó esas sanciones, diciendo que estaban correctas las sanciones, y una de las dos empresas interpuso recurso extraordinario para ir a Corte, y lo que vos me estás preguntando es que le acaban de rechazar el recurso extraordinario el 5 de agosto. Así que... La Corte Suprema de la Nación. Claro, porque la provincia de Buenos Aires puso, ahora no sé si irán en queja, todavía no tenemos eso, porque esto es de ahora del 5 de agosto. Así que ahí estamos con ese tema, sí, es súper reciente. Bien, ¿por qué llegamos todo esto? Si hoy íbamos a hablar de intercambio telegráfico, créanme que no me olvidé. Pero me falta un artículo súper importante. Acá vieron que el otro día nosotros les pedimos que se presentaran. Con dos artículos. El otro día les pedimos que se presentaran y un poquito a nosotros nos sirve para orientarnos dónde estamos. Y había muchos que nos dijeron que tenían la orientación de derecho penal. No los voy a hacer sufrir, no les voy a decir que levanten la mano, quédense tranquilos, pero sí me interesa saber qué pasa con este artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué es este artículo 18? El que yo les pedí el otro día, lean dos artículos, les dije 14 bis y 18, ¿recuerdan? ¿Qué es este 18? La inviolabilidad, nosotros nos incluye por la inviolabilidad de todo lo que es del trabajador. O sea, el empleador no puede violar todo lo que sea el correo del trabajador ni el correo Eso sería la violación del derecho de la propiedad y es el 17, pero el 18 es algo más amplio. Que nadie puede ser penado sin juicio previo. Bueno. ¿Y qué garantía es eso, además de eso? Está muy bien. ¿Eso está dentro de qué garantía? Del debido proceso. La garantía del debido proceso. ¿Y esto es el derecho del trabajo? ¿Está relacionado? Sí, por todo proceso, sea trabajo, sea penal, sea privado. Bueno, entonces mi segunda pregunta es, ¿qué es el proceso? Quiero una definición, quiero que ustedes lo entiendan, no me interesa una definición de Palacio. Quiero que ustedes lo entiendan. Derecho a defensa. ¿Pero qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Presentación de pruebas. Está adentro. ¿Qué es un proceso? ¿Cómo? Una instancia en la que se va a definir si una persona es culpable o no. Es penal. El laboral no va a ser si es culpable o no. Parecido. Te hacen lugar o no a la demanda. Pero, ¿qué es un proceso? Entonces, un tercero, que es el juez, resuelve el conflicto entre dos partes con intereses enfrentados. Bien, estaría bien. Y ahora si yo, está bien, esa es la situación, la finalidad. Hay dos partes, hay un conflicto, hay dos partes. En el derecho laboral siempre son dos partes. Puede haber muchos demandados, puede haber muchos actores, pero siempre son dos partes. Actora y demandada. Hay dos partes y un tercero, que es un juez, que va a resolver. ¿Pero el proceso qué es? Es donde ambas partes tienen la posibilidad de volcar todo lo que constituya un respaldo a sus dichos, digamos. Y jurídicamente... Sí, está bien, está bien enfocado, pero jurídicamente ¿qué es? Es un medio que utilizan. ¿Vieron procesal civil? No, un método de ¿Sí? resolución de conflicto. 360. Para llegar al 360 necesitamos otra parte. ¿Un método de resolución de conflicto? No, el método... No. El método de resolución de conflicto podría ser la conciliación. No. Procesal penal vieron, porque tuvieron penal y procesal penal. Ahí no me mientan porque es de las primeras materias. Yo tengo mi sobrino que está estudiando como ustedes y tengo la hija de mi pareja, así que no me pueden mentir ahí. Bien. El proceso es un conjunto de actos, ¿no? Hay distintos actos. La demanda, la contestación, acto jurídico, que es lo que nos va a importar. Una demanda, una contestación, apertura a prueba, producción de la prueba, sentencia. Es un conjunto de actos. Ahora, si yo solo transformo en una línea... ¿qué línea? Comienza acá y termina acá.
Con la presentación Con la de demanda. la demanda. ¿Perdón? Con la presentación de la Con demanda. la demanda. ¿Todos están de acuerdo que empieza con la demanda? Bueno, empieza con la carta documento. Empieza con los reclamos por medio de los telegramas, en realidad. Porque esos después forman parte de la demanda. Pero si no hubiera reclamo por telegrama, la demanda no tiene sustento. Déjame a ver que me contesten un poquito los otros, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo que empieza con la demanda? No como tal, o sea, la demanda es lo que impulsa el proceso, pero hay cuestiones previas que obviamente quedan constatadas en un medio fehaciente como puede ser la carta de documento o el telegrama. Por eso se exige el intercambio. Vos me estás haciendo trampa, porque yo pregunté, ¿comienza con la demanda? No, ¿Sí o no? no. Sí. Fueron conflictos. El conflicto está seguramente, pero el proceso, ¿comienza con la demanda? ¿El proceso judicial? Hay que Después llenar tiene el que haber el formulario. caso, o sea que no. ¿Y cuándo sería no? Primero después tiene que haber el caso, o sea que después de haber el caso, o sea. Yo pregunté, ¿el proceso judicial comienza con la demanda? Conciliación laboral obligatoria en la provincia de Buenos Aires no existe. Ah, ok. Porque la Mariana estaría explicando por qué debería ser y yo tengo la posición totalmente ¿La contraria. notificación? ¿Cómo? La notificación de la No, la notificación es un acto procesal después de la Después de la Perdón, demanda. primero no se intenta una mediación para que No, provincia de Buenos No. Aires no. Con la apertura. Y cuando estoy yo dicen que está bien que no. Cuando está Mariana dicen que está muy mal porque quiere esta conciliación obligatoria. Con la apertura. El proceso técnicamente es correcto lo que dicen que comienza con la demanda. Sin embargo, nosotros, los que hacemos derecho laboral, los laboralistas, decimos el proceso no comienza con la demanda. Comienza con el intercambio telegráfico. Y vuelvo al artículo 18, esta garantía del debido proceso. Y vieron que lo que primero nosotros estábamos viendo eran los derechos sustanciales, ¿no? Constitución, tratados internacionales, bajamos a la LCT, todas las normativas que tenemos en relación al derecho del trabajo, que son todos derechos sustanciales. Cuando el derecho sustancial fue violentado, no fue cumplido, me tenías que pagar el sueldo y no me pagaste, me tenías que dar las vacaciones y no me la diste, me despediste y no me pagaste la indemnización, no me pagaste menos, son todos los derechos sustanciales, no fueron cumplidos, yo voy a hacer mi reclamo. Ahí está el conflicto. Yo voy a hacer mi reclamo y para hacer mi reclamo tengo que ir a esta parte, al previo, al intercambio telegráfico. Y tengo derecho, sí, por supuesto. ¿Y de dónde surge mi derecho a reclamar? Porque mi derecho a que me den las vacaciones me surge de la ley de contrato de trabajo. Mi derecho a que la jornada sea limitada me surge de la ley de jornada nacional del trabajo. Pero mi derecho a reclamar cuando no me cumplen me surge de la Constitución Nacional de este artículo 18. Esta posibilidad del debido proceso, que es una garantía que tenemos todos los habitantes de la República Argentina. Este intercambio telegráfico, que le decimos intercambio telegráfico, porque intervenía en la antigüedad, porque se mandaba y se contestaba solo con telegrama, después apareció el telegrama formulario más bonito y demás, pero antiguamente era un telegrama que iba el señor, se paraba delante del señor del correo y ahí completaba y el señor completaba y le contaba la cantidad de palabritas. Hoy si se manda un telegrama que no sea laboral se debe hacer igual, se le cuenta la cantidad de palabritas que dice su texto y se cobra por palabritas. Eso no se usa más, ¿o sí? Para el derecho laboral no, bueno, se puede usar para el empleador, ahora lo vamos a ver. Pero si vos querés mandar un telegrama de alguien, sí, el ¿Se sistema cobra por palabra? se cobra por palabra el telegrama. Por eso no usamos ese formato. Con eso tenemos este intercambio, esta posibilidad de reclamo, para poder hacer efectivo el derecho sustancial. Porque si no tengo un derecho de fondo, pero si no tengo una norma que me permita reclamar cuando es incumplido ese derecho de fondo, se transforma en algo irrisorio.
O sea, Es esto como que- sería antes de cualquier presentación de demanda, de Tal cualquier cual. conflicto. Por eso le decimos que empieza con el intercambio telegráfico, porque ahora vamos a ver que hay algo muy importante, que es un artículo 243 de la Ley del Contrato de Trabajo, que seguro la tienen todos a mano, porque la vamos a usar todo el tiempo. Llego a mi intercambio. Tengo principios para poder hacer este intercambio y ahora me estoy metiendo en la Ley del Contrato de Trabajo. ¿Puedo cruzar el derecho del trabajo? ¿Los elementos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? No. Creo que lo podrían hacer. No como- podrían. No podríamos hacer Bueno, bien. Bueno, todos se acuerdan de los principios, la fuente, ¿no? La tienen recontra clara. Bien. Vas a hacerme quedar bien y decir que sí. Bien. Hay cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Principios. Principio de buena fe. ¿Qué era este principio de buena fe que está en la Ley del Contrato de Trabajo? Artículos 63, 64. ¿Quién lo recuerda? Nunca te presume que el trabajador Principio de buena fe. No hay presunción. Ambos tienen que actuar con buena fe De, en sus relaciones contractuales, laborales. claro, el rol del buen empleador y el buen trabajador. Tal cual, ese es el principio de buena fe. Yo tengo que actuar de buena fe. ¿Cuándo tengo que actuar de buena fe? ¿Cuando estoy trabajando nada más? No, en todo momento. En todo, ¿Y qué todo hasta momento? inclusive en la contestación de los telegramas. Durante todo la relación, desde que comienza hasta que se extingue, hay que tener que hablar del principio de buena fe. Hay que respetar este principio de buena fe. Es por eso, por ejemplo, yo para hacer todo este trabajo y estuve viendo unos videos del doctor Albuquerque y dice, por ejemplo, que siempre hay que pedir como que no pedís directamente el despido indirecto. No, bajo ningún concepto. Por un tema de... Porque estás violando el principio de buena fe, claro. Siempre tenés que intimar. Claro, como que al juez le gusta escuchar... No, no es que le gusta, la norma lo dice. Bueno, puede ser que Esteban lo explique así, pero no, es que la norma te surge. Base, artículo 63, 64. Otro principio que vamos a tomar en cuenta es el del artículo 10, el principio de continuidad. ¿Qué es este principio de continuidad de la relación laboral? Que todas las relaciones se resuelven continuas. ¿Y qué significa esto? que se busca la permanencia en el trabajo del trabajador. Bien, ¿y cuándo No se es- extinguirían entonces naturalmente las relaciones laborales? Que se jubile. ¿Y qué otra razón más? La muerte. La muerte de quién? Del trabajador. Esto como, perdón, me olvidé de decir que ya se habrán dado cuenta, a mí me gusta que la charla sea una clase más animada y me gusta que participen todos, se habrán dado cuenta porque no, la postura mía es charlemos entre todos para poderlo entender y por ahí me pongo como los chicos de 4 años y por qué, porque creo que es la forma de que lo puedan entender. Lo que dijiste es perfecto. Las relaciones laborales se entienden que nacen para ser de por vida. Se ve mucho con la práctica, ¿no? Y se extinguen naturalmente por dos cuestiones. Jubilación del trabajador y muerte de la persona trabajadora. El empleador, en principio, cuando muere, no extingue la relación laboral. Salvo que la relación de este empleador, la actividad que desarrolle el empleador, no pueda ser pasada a sus sucesores. Por ejemplo, nosotros, los abogados. En el estudio jurídico, yo me muero, se terminó. Por más que mi hermano sea abogado o mi cuñada sea abogada. Porque la relación es mía. Ahora, pasa lo mismo con los médicos, con los contadores, generalmente con los profesionales. Pero si yo tuviese un kiosco, o un comercio, o una fábrica textil, y yo me muero, se transmite a mis sucesores. Esto está en el 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso se extingue naturalmente, decimos, por jubilación y por muerte del trabajador. Ese es el principio de continuidad, que en caso de duda hay que sostener la relación laboral. Siempre hay que ir hacia la continuidad del vínculo. Artículo 10. Artículos 63 y 64. Está bien, pero Sí. una pregunta medio tonta, perdón, ¿no? O sea, No el hay tipo, preguntas tontas, ¿eh? No digas eso, no hay preguntas Perdón. tontas. Sí. o sea, el trabajador se murió, ¿qué va a venir él a trabajar? No, el empleador. Ah. No, el trabajador se extingue con el trabajador. Hay otro principio que rige nuestra materia, que es súper importante, hay varios, pero los que nos va a interesar ahora, es el principio de gratuidad.
¿Qué es este principio de gratuidad? ¿Las relaciones laborales son gratuitas? ¿El trabajador trabaja en forma gratuita? No. Es que No, nunca. no, que el Trabajador, proceso- ahí tenemos, el trabajador no trabaja en forma gratuita. El trabajador devenga remuneración. Si se la pagan o no, es otro tema, pero devenga. ¿Sí? Esa es una palabrita que tenemos que tomar muy en cuenta. Pero gratuidad no es esto del acceso a la justicia. El Por una proceso es cuestión de que se gratuito. entiende que al ser despedido se encuentra en una situación de vulnerabilidad y se te da como esta chance de acceder a la justicia de una forma gratuita. En el caso, creo que en el caso de si pierde el juicio ahí tiene que pagar. Bueno, vamos por parte, ahí estás hablando de cosas. El beneficio de gratuidad está en la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 20, ¿sí? Donde establece que el trabajador tiene este derecho. ¿Por qué? Porque la Ley de Contrato de Trabajo siempre va a proteger a la persona. En estas relaciones laborales son relaciones asimétricas. El empleador está arriba, el trabajador está abajo. Entonces, la misma Ley de Contrato de Trabajo se encarga de manifestar que esas diferencias que hay durante la relación laboral, la Ley de Contrato de Trabajo trata de equipararlas. Y entre eso otorga el principio de derecho de gratuidad. Ahora, esta gratuidad, cuando yo lo vuelco en un proceso, me tengo que ir a las leyes locales, a las leyes de procedimiento, si ya voy a estar hablando del juicio. En la provincia de Buenos Aires establece específicamente el principio de beneficio de gratuidad para los trabajadores o sus derechos habientes. ¿Quiénes son los derechos habientes? Los que habitan con él. No. ¿Quiénes son los derechos habientes? El cónyuge. No necesariamente. O su concubino. No, claro, los derechos habientes para el artículo 248, que es el caso de extinción, de muerte, el caso de muerte del trabajador, lo que va a establecer quiénes son los que tienen derecho a percibir esa indemnización, ¿sí? Se discutía si se aplicaba la ley vieja de jubilación 18.037 o si después fue modificada por la 24.241, cuál de los dos grupos de derechos habientes se aplica, pero la Corte determinó, tanto la nacional como la provincial, que se aplica a los que establece el listado que establece el decreto viejo de jubilación, que es el 18.037 y 18.038. En el año 50 y pico, de esos 58 o 56. Bueno, no llegué a derechos. Tiene beneficio de gratuidad de 15.057, te dice, mira, el proceso es gratis. Para el trabajador, para los derechos habientes, el proceso es gratis. En Nación, a la 18.345, no dice lo mismo, te lo limita. Te dice, va a ser que no va a pagar ni tasas ni sellados, pero no te dice que el proceso es gratis. De ahí a tu conclusión del tema de los honorarios. Si vos perdés un juicio en la provincia de Buenos Aires, el abogado de la otra parte, si le dan costas a su favor, en la provincia de Buenos Aires va a poder peticionarlo, pero no lo va a poder ejecutar nunca. Porque te dice, te regulan honorarios con el límite y te establecen el límite del artículo 20 de la LST y ahora no me acuerdo cuál es el de la 15.057, que era el 22, con la reforma se cambió el número. Dale, digo el número. Ay, la dejé en la web. Sacaste 24 por ahí, o 25 cuando cambió el número. Te dice que es gratis. O sea, que vos no podés ejecutar. Y además tenemos una ley provincial, la 12.200, que específicamente te dice que la vivienda no es ejecutable cuando es vivienda única. Pero en Nación no pasa lo mismo. Por eso en Nación, si perdés un juicio, las costas pueden ser reclamadas y cobradas. Esa es la gran diferencia con el tema de costas y beneficio de gratuidad. 27. 27, sí, gracias. Ahora, La 2.200 es nacional, ¿no? Sí. 12.200 es provincial. En la provincia somos más protectores. Bueno, intercambio. ¿Qué significa esto? Que el trabajador no tiene que pagar. El trabajador manda su reclamo cuando tiene que reclamar en forma gratuita. Esto fue evolucionando, la ley que se aplica hoy es la ley 23.789. Hay un formulario tipo, o sea que uno baja ese formulario desde la página del correo. El formulario de telegrama laboral, el formulario de telegrama obrero, tiene 3 tipos de formulario. El que es de menos de 30 palabras, el que más de 30 palabras
o el que es de renuncia. Eso de acuerdo a lo que ustedes van a enviar. ¿Y por qué se distingue por palabras? Por lo que acabo de decir, porque se cobra por palabra, salvo para el trabajador. El trabajador no paga, pero tiene que enviarlo en ese formulario tipo. Si ustedes entran a la página, lo pueden descargar, pueden utilizarlo interactivamente, escribir ahí. El problema es que el texto que nos permiten escribir es así. Entonces, ¿qué hacemos? Lo descargamos, lo bajamos, lo usamos en formato Word y lo pasamos a ese formato. Nosotros le subimos en el portal, le subimos un formato de telegrama y un formato de carta documento. Decime. Sí, profe, el tema de... Hay otro telegrama más que figura, que es la comunicación a ARCA, pero eso es... Eso es otra cosa. La comunicación a ARCA viene como consecuencia que las relaciones sin registrar o parcialmente registrada, vos, hasta antes de la reforma, hasta antes de la 27742 de la ley base, o sea, la anterior a esta, la reforma de julio del 24, hasta antes de eso, nosotros si había una relación sin registrar o parcialmente registrada, teníamos que comunicar dentro de las 24 horas que estimaste al empleador, dentro de las 24 horas comunicar a ARCA. La ley 27742 o ley bases derogó las indemnizaciones agravadas y entre las derogaciones que hizo derogó el artículo 11, por lo tanto ya no es una obligación. Sin embargo, la ley de modernización laboral vuelve a insistir en que tenemos que notificar a la AFIP, pero solo y exclusivamente a los fines de que ARCA le cobre las multas al empleador. Lo que se quitó y se derogó es la indemnización a favor del trabajador. La multa al empleador sigue estando vigente. ¿Se entiende la diferencia? Por eso cuando nos dicen que había multas al trabajador decimos no. Multa era la que cobra el organismo fiscal al empleador. Indemnización especial o indemnización agravada era la que era a favor de la persona que trabaja, hoy tachada porque fueron derogadas. Por eso quedó separado. ¿Qué ley era esa? La que derogó, la que teníamos antes. No, la que se derogó. La que teníamos que nos permitía reclamar las relaciones parcialmente registradas o más registradas eran dos. Ley 24.013, artículos 8, 9, 10 y el 11 en cuanto a la obligación del telegrama. Y el artículo 1, el artículo 1 de la ley 25.323. Todo eso derogado por la ley 27.742. Y ahora si querés reclamar una relación... Ahora estamos en un serio problema. Okay. Ahora estamos en un serio problema porque, bueno, al principio dijimos, bueno, no importa, reclamaremos por daños y perjuicios, eso la también, relación no eso registrada, también, pero eso en la también se práctica derogó. te puedo asegurar que es complicado porque tenemos otro tipo de pruebas, porque salimos del ámbito tarifado y tenemos que ir a la reparación integral, porque ahí tenemos que tener testigos diferentes, hay que probarlo diferente, hay que cuantificar diferente. Antes teníamos una fórmula, solucionábamos el tema, ahora estamos saliendo del tarifado y estamos en integral, estamos en un serio problema. Profe, pero no sé, creo que, según lo que me acuerdo, lo último que viene en el cuatrimestre, que antes estaba la posibilidad de reclamo por daños y perjuicios, y eso también no me acuerdo de qué No, forma. lo que estás hablando está Ah. bien y es por el 245. Igual yo tengo mi teoría que nos permitieron igual salir. Lo que pasa es que con la ley 27.802 o ley de modernización laboral te dicen, vos reclamás ante caso de despido, te tienen que pagar conforme de este artículo. Y si además fuiste discriminado, te tienen que pagar con una tarifa, o sea, te van a poder discriminar tranquilamente, total saben que te pagan a lo sumo hasta un 50% de lo que te corresponde de indemnización. Okay. Y te agregan un regloncito que dice, bueno, esto es lo único que podés reclamar, no podés hacer una reparación integral. Esta situación que ahora vivimos en otra época de flexibilización, que fue en la década del 90, cuando se sanciona la ley de riesgo de trabajo, había un artículo 39, apartado primero, que impedía el reclamo de reparación integral en caso de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional. Luego de mucha lucha jurisprudencial, la Corte Nacional, en el caso Aquino, caso muy importante, en la primera es un caso de 2004, septiembre de 2004, la Corte dijo, ¿cómo no van a poder hacer un reclamo de reparación integral? ¿Por qué? Porque se basan los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina es Estado parte. Y abrió la posibilidad después, ese apartado, no el artículo, solo ese apartado primero fue derogado en el año 2012 con la ley 26.773 en riesgo. Yo cuento esto porque creo que acá va a pasar lo mismo. Vos no me podés impedir que yo haga un reclamo de reparación integral, vos legislador, te estás olvidando de lo que empezamos a ver cuando empezamos la charla. ¿Y qué pasa con la Constitución?
Esto es, no es yo hago lo que quiero porque quiero, es como, hay normas, hay que respetarlas. El problema que tenemos es que hay legisladores que no la conocen, pero ahí te lo estoy contestando. La ley de riesgo de trabajo es la 24.557, cuando en la que deroga el apartado primero del artículo 39 que impedía hacer reclamo integral es la ley 26.773. Y abre la vía alternativa para aquellos casos que quieran hacer la reparación integral en lugar de la reparación saltada. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué pasa con los telegramas? Los telegramas ya sabemos entonces que son gratuitos para el trabajador y para el empleador. No, el empleador envía per documento la paga. ¿El empleador goza de beneficio de gratuidad? No. No. El empleador no goza de beneficio de gratuidad. ¿El empleador puede enviar telegrama? Sí. No, pero bueno, me recomiendo. ¿Puede enviar telegrama? Sí. Seguramente sí. Claramente sí, pero le van a cobrar por palabra. Por eso no envía el empleador telegrama y envía carta documento, porque le sale más barato. ¿El trabajador puede elegir por qué correo enviar su telegrama? No. Solo por argentino. Solo correo argentino, porque es el correo oficial, el correo argentino S.A. Mientras que el empleador puede elegir por qué correo. Sí. ¿Y es lo mismo que lo envíe por correo argentino el empleador que por Andriani? Eso espero que no sea pregunta de examen, porque No es pregunta de examen. No, es para nosotros que es muy fácil preguntar eso. No es pregunta de examen. Correo argentino dijimos que es el correo oficial. ¿Sí? ¿Los demás correos son oficiales? No. ¿Son estatales? ¿O son mixtos? son privados. Son privados. Si yo interviene una institución pública, ¿qué tipo de documento voy a tener? Vuelvo al Código Civil. Público. Homologado por el gobierno nacional. Interviene un funcionario público y voy a tener un documento público. Si yo intervengo por medio, nos ponemos de acuerdo nosotras y hacemos un contrato, ¿es un documento público o privado? No, privado. Privado. Si interviene un correo privado, es un documento privado. Por lo tanto, puede enviar el empleador por documento privado. No hay dudas que lo puede hacer, es totalmente válido. El problema lo tiene si el trabajador no lo recibe. ¿Y qué calidad tiene ese documento? Hay un decreto, que ahora sí me voy a fijar en el libro, no me acuerdo, que tiene muchos años, creo que es un decreto del 150 del 96 que establece, que estos servicios postales de la ley 23789, o sea, la ley del telegrama obrero, el gratuito, para que se entienda, tienen calidad de instrumento público, da una fe. Por lo tanto, si yo presento mañana un telegrama enviado por un trabajador mediante este sistema, debería ser reconocido por más que la otra parte no quiera. ¿Nos pasa en la práctica eso? No, bajo ningún concepto. Los jueces no quieren aceptar esto y te dicen, haga la prueba, haga una prueba oficiaria, envíe un oficio al correo argentino para demostrar que ese telegrama fue enviado. Pero la realidad es que el decreto está, ¿sí? Otra cuestión que es súper antigua, pero que también está vigente, es en la época, piensen en telegramas, como que les voy a decir, cuando el trabajador estaba enfermo y no podía asistir y tiene que comunicar a su empleador, podía mandar un telefonograma. Y ahí lo maté. Tan viejo. Ahí lo maté con el telefonograma. El telefonograma es, llamo por teléfono un número del correo y dicto por teléfono el texto del telegrama y el correo lo envía. Está vigente, lo usa nadie, pero está vigente. ¿Sí? Eso, perdón, ¿eso para qué sería? Porque el trabajador está obligado a comunicar, y especialmente ahora que fue modificado
y que le pusieron 700 requisitos al trabajador que está enfermo, está obligado a comunicar su enfermedad. No estamos hablando de una enfermedad. Pensá que no existía el teléfono, no existía el WhatsApp, no existía el mail, y la comunicación era mucho más rápida, hacer un telefonograma que cualquier otra situación. ¿Sí? Y además, nosotros acostumbramos siempre a pensar mucho en las relaciones laborales dentro de la ciudad o dentro de centros urbanos muy desarrollados, pero hay partes, sobre todo en Argentina, con territorio tan extenso, entre el trabajo agrario, donde hoy porque tienen teléfono y más casi todo, pero con WhatsApp y demás, pero que hasta hace poco prácticamente no tenían otro medio para poder comunicarlo en el momento. ¿Puede existir algún margen de error? Porque bueno, estás dictando algo ahí. Sí, pero no existía en esa época. Aparte suelen ser cortos. Sí, puede haber, pero no sé si tiene un límite, la verdad, no sé si tiene un límite de palabras, calculo que sí. No existía esa posibilidad, sí, claramente puede haber porque persona pero persona, pero no había esos errores como suele haber. Ahora, entonces ya tengo mi telegrama, tengo que el empleador por costos elige la carta documento, ya explicamos lo de los formularios. La carta documento hoy la pueden enviar también virtualmente. Hay que crear un usuario en correo electrónico que realmente es muy sencillo y se envía virtualmente. Todos los telegramas o carta documento, desde cualquier correo que se envía, todos tienen un número, que es un número de seguimiento. Y ahora vamos a ver por qué nos va a interesar ese número de seguimiento. Yo dije acá, les preguntaba a ustedes cómo empezaba el proceso, luego que entendimos que era un conjunto de actos jurídicos el proceso, que comienza con la demanda, que va a terminar con la sentencia, pero que para nosotros comienza con el intercambio telegráfico. ¿Y por qué comienza con el intercambio telegráfico? Que es el momento donde yo voy a hacer mi reclamo, de eso estamos seguros. ¿Pero qué tiene de particularidad el intercambio telegráfico? Yo soy parte empleadora, Julia, que trabaja conmigo, yo decido despedirla e invoco como causal ninguna. Pongo que a partir de la fecha queda despedida. Y lo encima podés no lo hacer. hago. Estás en tu derecho. Si no lo podés, Sí, lo podés. pero en realidad tiene que haber una Si fecha fuera la para del eso. elemento de derecho de trabajo, te contestaría, no es tan así. Pero como estamos en derecho procesal y no voy a agarrar un debate, a ver, algunos entienden que sí, que está la posibilidad de hacer un despido de manera injustificada, y otra parte de la doctrina te va a decir que no, porque las relaciones se extinguen, por lo que dijimos antes, salvo que sea con justa causa, y si es un despido injustificado o no hay justa causa, podría llegar a dar lugar a la nulidad. Pero si querés lo charlamos después porque es un tema súper interesante, pero los voy a marear y no es la idea porque estamos bastante, ya les traje constitución y les traje varias cosas como para darte esa respuesta. Pero bueno, supongamos que Julia trabaja conmigo, yo le mando una carta de documento, queda despedida a partir del día de la fecha, le vuelco indemnizaciones a su disposición. ¿Cuántos días tengo yo para pagar la indemnización? 2 días. No. 5. No. 30 días. No, para tirar días. Vamos, algo serio. 10 nomás que no. Claro, ¿cuántos días tengo para pagar? ¿Cuántos días tengo para pagar el sueldo? 4 días hábiles. Bien, ¿cuántos días tengo para pagar la indemnización? Me dijeron que hicieron el evento. 4 días hábiles. Porque el 255 bis te remite al 128 y el 120, el ST, y el 128 me habla que los pagos se hacen en 4 días hábiles para mensuales y quincenales. Se toma 4 días hábiles. Yo la despido, transcurre 4 días hábiles, ¿cómo se cuentan esos plazos? Días hábiles. Días hábiles, pero ¿desde cuándo se cuenta? A ella le llegó la carta de documento el martes pasado. A partir del día siguiente, ¿cómo son los plazos? Días hábiles. Días hábiles, pero ¿cuándo cuenta? Y yo la carta la mandé, perdón, a ella le llegó el martes, pero yo la había mandado el jueves anterior. Desde que llega, la teoría de la recepción, desde que llega, ¿sí? Lo que vale en la carta de documento que le pone un sello al correo, cualquier correo que lo envíe, van a tener un sello que dice la fecha, es a la fecha que sale la carta. Cuenta el día que llega, ¿bien? Entonces a ella le llegó el martes pasado, no ayer, el martes de la semana pasada. ¿Cuándo le vencía para que yo le pague? Ah, me está mintiendo.
miércoles, jueves, viernes, lunes feriado, venció ayer martes. ¿Estamos de acuerdo? Pasa ayer, yo me pagué. No tiene intenciones de pagarle. No le voy a pagar, no me interesa pagarle ahora. No puedo, no quiero. Y Julián los va a ver a ustedes, que es todo un estudio jurídico, le dice, miren lo que me pasó. ¿Y ustedes qué le van a decir? Está bien, Julia, quédate sentada, esperá, algún día te pagará. Con ese silencio no me lo da angustia. Claro, Julia, mire que te asesore yo misma, mirá. ¿Qué le van a decir a Julia? ¿Tiene derecho a cobrar? Sí, obviamente. No tenemos duda. Yo no le pago. ¿Qué van a hacer? Te hace falta vos. Sí, claro, de recontra incumplimiento estoy yo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ustedes son los abogados de Julia, ¿qué le van a decir? Que reclame, que intime. Bien, ¿cómo va a hacer ese reclamo? Se responde mediante... Por medio fehaciente, el telegrama que acabamos de hablar. Sí. Ahora resulta, avanzamos, casillero, me mandan el telegrama, me intiman al pago y demás. Yo sigo sin pagarle. Julia no le va a quedar otra que hacer la demanda. Sí. Julia inicia el juicio, hace la demanda, me notifica, que sería la segunda rayita acá. Yo contesto demanda y cuando contesto digo, bueno, miren, yo en realidad la despedí porque no tenía dinero, porque me quedé sin trabajo, la verdad que la situación financiera de la empresa era malísima y por lo tanto mi real razón, sí, puse que era sin causa, pero en realidad mi real razón son razones económicas. ¿Estoy diciendo lo mismo que la carta documento? No. Recuerden que mi texto de carta documento queda despedido a partir del día de la fecha. ¿Estoy diciendo lo mismo? No. ¿En qué difiere queda despedida el día de la fecha a cuando yo contesto y digo que había una situación económica En financiera? que en uno hay una causa y otro no, previa intimación no mantenía ninguna causa, en cambio frente al inicio del proceso ya se justifica. Tal cual, me estoy justificando, es decir, que cuando yo envié carta era un despido injustificado, no invoqué ninguna causa, y cuando contesto, invoco una causa. Estoy modificando la causal del distracto. Distracto es la disolución del vínculo. Porque en realidad, causa siempre hay, lo que puede haber no es expresión de causa. Pero si yo no la invoqué, No, la invoqué. no. De causa, claro, La no hubo invoqué. expresión de causa. Si yo no la invoqué, este despido injustificado, que da lugar a la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, si yo no la invoqué, yo no puedo invocarlo acá. Porque si yo hago esto, estoy violando acá el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y hay alguien que me diga el 243 que no sea el compañero al que no le pregunté el nombre, perdón, recordame tu nombre. Matías. Bueno, alguien que no sea Matías, ni tu nombre, recordame. Fabián. Ni Matías ni Fabián. Es ¿Alguien? el de ¿Alguna niña? comunicación e invariabilidad de Más la fuerte que causa. así te escuchamos todos, dale. Artículo 243, comunicación e invariabilidad de la causa de despido. Bueno, comunicación, invariabilidad de la causa de despido. ¿Vamos? El despido por justa causa dispuesto por el empleador. Paramos ahí. Despido por justa causa impuesto por el empleador. 242. Como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador. Paramos ahí. Eso es un despido. Ahí habla de los dos tipos de despido, directo o indirecto. Sí. Despido que provoca el empleador o despido que para el trabajador lo provoca el empleador pero que lo disuelve él. ¿Sí? Deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Esa es la invariabilidad de la causa. Si yo despido, invoco una causa. Por ejemplo, te despido porque fue sin causado, no te dejo qué causa. Ahora, yo después no puedo decir en mi contestación, bueno, en realidad yo la despedí porque, bueno, ella había hecho falta. Esto nos pasa mucho, aunque no lo crean. Muchas veces despiden invocando causa y les queda corto, porque es difícil despedir invocando una causa. El 242, lo que es causal de injuria, es muy difícil de llegar desde la mirada del empleador. Entonces, cuando van a contestar, se acuerdan y empiezan a agregar cosas. Y tenía antecedentes disciplinarios, y tenían suspensiones. ¿Y lo dijiste? ¿En algún momento mencionaste esto? No. Y por más que en el juicio lo prueben, no es válido. Porque no se puede probar lo que no se invocó. Y yo no puedo invocar lo que no planteé en el intercambio telegráfico.
Claro, sería como que no tendría sentido entonces que haya una instancia ¿sabes previa. qué pasa mucho en la vida diaria? Las horas extras. No le invocan en el... Me estoy poniendo al lado de la demandada. No le invocan durante el intercambio telegráfico. Después en la demanda, por ahí lo dicen. Acá hacen el cálculo de horas extras. Y en la prueba te traen 300 testigos para probar las horas extras. Y vos lo mirás y decís, ¿y? Si nunca lo dijiste, si no lo invocaste, no lo reclamaste, por más que vos lo digas después y lo puedas probar, es inválido. ¿Bien? Porque lo que no puedo modificar es lo que yo dije acá. Ahora, si yo puse que entraste a trabajar el 10 de mayo del 2025 y por un error de tipeo, porque era el 10 de mayo del 2024, yo puedo rectificarlo porque es un error material. Por supuesto que lo tengo que volcar y en cuanto lo olvidarte enseguida mandarlo. Lo que no puedo hacer es cambiar. No puedo decir, te despido porque no quiero que estés y después te digo te despido porque tenía sanciones. O te despido porque vos no tuviste tal incumplimiento, pero después te agrego incumplimientos. No. Ahí hay una violación del 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra cuestión que nos va a interesar dentro del intercambio telegráfico es los plazos. Yo para enviar un telegrama o una carta de documento, 3 son los requisitos que no pueden faltar nunca. Tengo que intimar por un plazo. Te intimo por plazo, y ahora vamos a ver cuál es ese plazo. Te tengo que intimar a que hagas algo. Te intimo a que en el plazo de 48 horas abones la remuneración correspondiente al mes de julio. Y el tercer requisito, tengo que describir un apercibimiento. ¿Me puede el segundo? Plazo, a qué te intimo y el apercibimiento. Si vos no haces lo que yo te estoy pidiendo, yo voy a hacer tal cosa. Si yo no describo apercibimiento, o sea, yo te intimé que me pagues la remuneración, te intimé bien con el plazo, todo valor, no describí apercibimiento. Y después inicio una demanda considerándome despedida. Estoy violando el 243 porque no te describí causa. Es igual que el apercibimiento esté, porque si hay varias causales en cada causal o es que al final... Si es el mismo apercibimiento, vos podés poner todo ello bajo tal apercibimiento. Okay. Si es diferente, lo ponés por cada cuestión. ¿Qué sería percibir? ¿Cuál podría ser uno? Y si no me paga la remuneración, el apercibimiento por excelencia, bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriada y despedida por su culpa. ¿Sí? Ahora, el tema del plazo. En la práctica se intima por horas. No sé vos cómo dices. También, pero entiendo que la doctora Natalia dice que es por Pero horas. la doctora Natalia está hoy. ¿Sabe que yo digo que es por horas? No, hay una cuestión que es importante tener en cuenta. En la práctica se intima por horas. Es muy raro ver por días. Sacándole de la construcción que establece por días, es muy raro. Se intima por horas. O sea, te intimo por plazo 48 horas. Habitualmente los plazos son de 48 horas. Hay algunas excepciones que establezca la ley, pero si no, los plazos en general son 48 horas. Hay un artículo que nos va a interesar mucho, que es el 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me habla de la presunción. De una presunción que es importante, y alguien que lo lea de este sector, que no sea Fabián. Habiendo por ahí veo un candidato que está tomando mate, que no trajo los bizcochitos para convidar. Y de la hincha de Boca. ¿Son 27? Sí, por favor. Intimaciones. Presunción. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a los 2 días hábiles. Todavía. Todavía fue muy claro para la lectura. ¿Y qué sacamos de acá de lo que nos leyó? ¿Qué plazo mínimo de intimación tiene el trabajador? 48. 48, plazo mínimo. ¿Y el empleador?
Tobías, ¿me lees la última renglón nuevamente? A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a 2 días hábiles. Y léeme el primer renglón. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación. Ahí habla que es una presunción en contra del empleador cuando el trabajador intima y no contesta por un plazo mínimo de, decía ahí, ¿cuánto? 2 días hábiles. 2 días hábiles. El doctor Natale considera que como era de 2 días hábiles, siempre se tiene que hacer en días hábiles. Pero lo que me estamos acá manifestando es una intimación del trabajador y un plazo mínimo del trabajador para intimar. ¿Y el empleador? ¿Habla ahí de algún plazo mínimo del empleador? Debe ser como a los chicos, si me contestan bien los mando al recreo, si no se quedan acá adentro. No dice razonable, no dice No, dice algo más, habla de intimación del trabajador. Sí, pero habla de su silencio, o sea, serían ¿De quién? menores. El silencio del empleador. ¿Y de la intimación del empleador habla? No como tal. No habla, ni como tal ni como no habla. Del empleador no hay un plazo mínimo. El plazo mínimo es del trabajador para intimar. Es una carga que le pone el legislador al trabajador. Vos no podés intimar por menos de 2 días hábiles o 48 horas. Vos no podés intimar por menos. Si intimás por menos y el empleador no te contesta, no vas a poder hacer jugar esa presunción del 57. Me pasó de vereda. ¿Y el empleador tiene un plazo mínimo para intimar? No. El legislador no le volcó un plazo mínimo, pero sí se lo volcó la jurisprudencia. Y le dice, vos tenés que tener un plazo razonable, con mayor razón aún que la del trabajador, porque vos empleador tenés más mecanismos, y si el trabajador necesita un plazo porque está enfermo, por lo que fuera, necesita un plazo mayor. Entonces, como mínimo, vas a intimar también por 48 horas. ¿Sí? Porque es un plazo razonable y lógico para que el trabajador pueda ir hasta el correo y pueda contestar. Justamente, ¿qué significa razonable? Eso, darle un plazo lógico como para que el trabajador, si a vos te llega, mira, yo les contaba a Juli esta mañana que yo tengo un caso que está tramitando en la justicia, un trabajador de 14 años de antigüedad que por una enfermedad le habían dado toda su licencia y un día va al control médico, cumple con todos los requisitos, se vuelve a la casa, seguía él con su licencia médica por su médico tratante, le llega una carta de documento un jueves intimándolo a que se reintegre tareas, que supuestamente el control médico le había dicho que estaba apto. Llega jueves a la tarde, me viene a ver el viernes, tenía 48 horas, para que el lunes pueda enviar la carta. El lunes, cuando va a salir de su casa para enviar la carta, le llegan 2 cartas nuevas. Una intimando nuevamente por 48 horas y otra se rindió el vínculo diciendo que había incurrido en abandono del trabajo. Ahí lo que pasó claramente, quien mandó la carta nunca hizo el seguimiento, no hay un respeto de los plazos, es muy evidente en este caso, no suele pasar, no debería pasar así. Pero bueno, la razón es que tenés un plazo razonable para que el trabajador vaya, se asesore, a lo mejor no tiene por qué saber de norma, el empleador tampoco, pero se supone que el empleador la tiene más fácil, entre comillas, para poder asesorarse. Entonces es para que el trabajador se asesore y pueda enviar la carta, por eso es un plazo razonable, ¿sí? Yo les dije que todo telegrama y toda carta o documento tiene un número de seguimiento. Cuando es carta, documento o telegrama enviado físicamente desde el correo argentino, comienzan con las 2 letras de CD de carta o documento y son 9 números. Cuando fue enviado de manera virtual por el empleador, carta o documento por correo argentino, comienza con las letras HD y 9 números. Pero los demás correos también tienen, a veces son 3 letras, AA más 1, es Andreani, o sea, tienen distintas letras, pero tienen un número. Porque hay que hacer un seguimiento, estemos por la parte que estemos asesorando. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro telegrama o nuestra carta llegue a destino. Porque recién comienza a tener vigencia cuando llega a la esfera de conocimiento del destinatario. ¿Qué significa la esfera del conocimiento? ¿Cómo es tu nombre? Catalina. Bueno, yo le mandé un telegrama a Catalina
para que venga a trabajar, porque Catalina hace 3-4 días que no aparece, no sabemos nada, no mandó un WhatsApp, nada, no tenemos ni idea de la vida de Catalina, le manda una carta de documento y Catalina en ese día no estaba, se había ido y estaba la mamá y lo recibe la mamá. ¿Y es válida esa notificación? En realidad, no. Recontra válida, no válida, recontra válida. Pero no lo recibió. No importa, llegó al domicilio que Catalina me volcó en su legajo, que es donde ella vivía, lo recibió la mamá. Después la mamá dijo, no, yo no se lo voy a dar, pobrecita, Tata, le va a hacer mal, le doy la carta, le están intimando. Total, no lo recibió ella, lo recibí yo. Catalina recibe una segunda carta donde la despido. ¿Me puede invocar que el primero recibió la mamá? No. No, porque llegó a la esfera del conocimiento, se peleará con su mamá. Por ejemplo, recibe portería, seguridad y se olvida de... En el mismo problema, es en el mismo problema, llegó a la esfera del conocimiento. Bien. Además el tema del domicilio. Lo mismo si dejan el aviso de visita. El aviso de visita es un dato muy... Perdón. No, vos disculpame. Acá hay uno, mira. El aviso de visita es un dato muy importante. Si el correo fue y no había nadie, te deja un aviso de visita para que vos lo retires. Tenés 5 días hábiles para ir a la sucursal a retirarlo. Por ejemplo, si la mamá de ella dice, no, yo no lo quiero recibir porque es para mi hija, no lo recibo. Ahora vamos a eso. Buena pregunta. ¿Qué? ¿Nombre? Victoria. Victoria. Buena pregunta. Victoria dice, mira, acá fue. Estaba la mamá y la mamá dice, no, yo me niego a recibirlo. Ese niego se llama un rechazo. Y con ese rechazo también queda notificado. Porque llegó a la esfera e intencionalmente no lo quisieron recibir. La premisa es que es responsable el remitente por el medio elegido para que su telegrama, su carta llegue a destino. Por eso tiene que hacer el seguimiento. Pero esta premisa corta, se interrumpe cuando el destinatario, bajo distintas circunstancias, omite recibir la carta. Por ejemplo, carta para Julia Andrés. Yo no soy. Dice, pero no, yo no soy. ¿Tenés documento? No tengo documento. Me llamo Juana Pérez. Listo. Es un ardid, es ella. No lo quiso recibir. Si yo después pruebo que ella estaba ahí y que en realidad no lo quiso recibir, suficiente. Va a quedar notificada. Carta para Galia García. La mandan y se mudó. Se mudó. Lo mismo. Envié los telegramas, le dejaron el aviso de visita y no fue a buscarlos al correo, que esto nos recontrapasa. En un momento era, miren, mi papá tenía comercio y fueron muchos años y la doctrina del contador de ese momento, el contador de mi papá era, no recibas. Y cuando nosotros nos recibimos, pero no decíamos, no recibas qué, recibí lo que tengas que recibir. Porque si vos no recibís, quedás notificado, pero antes era no recibas y con eso era tapar el sol con las manos, no, tenés que recibir. No significa que aceptes, significa que recibiste. Después tenés tu derecho a ejercer para defenderte. Perdón, ¿y ese no lo recibo queda en el correo? O sea, no, vuelve para el remitente. Vuelve al remitente. Vuelve al remitente. Te lo mandan y te explican por qué. No obstante, como vos haces tu seguimiento, desde la página del correo que vos estés, sale el seguimiento de cuál es la razón por la cual no fue recibido. En definitiva, igualmente queda recibido. Yo en el Power, que se los voy a subir, y no se estudia del PowerPoint, solo es una guía para el docente, pero como no lo podemos utilizar, se los voy a dejar para que lo tengan. Van a ver que hay mucha jurisprudencia. Hay jurisprudencia de cada caso de nación y hay jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenemos doctrina legal. ¿Alguno escuchó alguna vez de esto? ¿Qué es doctrina legal? Los fallos de la Corte de la provincia, no todos, sino los fallos donde la Corte resuelve la interpretación de la ley a un caso concreto, eso es una doctrina legal. Y esto significa que los tribunales inferiores tienen que aplicarla. A tal extremo es así que si se salen de esta doctrina legal, es la posibilidad de interponer un recurso extraordinario por violación de la doctrina legal. Van a ver que yo les pongo de nación y de provincia. Sala, van a ver, Cámara Nacional de Trabajo, sala tanto, y van a ver lo de provincia, que la doctrina legal se vuelca con L, que es de laboral, un número, y entre comillas, el apellido del actor. ¿Bien? Eso para que tengan y van a ver estos casos. Hasta acá
Dale. Sí, entonces no entendí bien la consecuencia para el empleador de la elección del medio de comunicación. Todas, porque si yo elegí correo argentino, porque esto que yo contaba del caso esto está hecho por correo argentino, acá no verificaron si se había recibido o no la carta, es un error grosero de parte de quien lo envió. Entonces yo no verifiqué si la carta llegó a destino, mandé una segunda aplicando un apercibimiento cuando todavía estaba en plazo para contestar la intimación. Entonces la segunda se anula. No se anula nada, quedó despedido para mi manera de ver, mal despedido. Vamos a ver qué me dice el juez, pero para mi manera de ver, mal despedido. Porque intimó sin cumplir. No, anular no se anula. Por eso vos tenés que carga del abogado de verificar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le recomendamos al empleador? Lo personal yo trato de que manden por correo argentino. Yo a mi cliente digo mandalo por correo argentino, hoy lo mandas digital, no es como en una época que era el correo, era el dolor de panza, no, mandalo por correo argentino y hacemos el seguimiento. Sí. Y actuar en consecuencia de lo que suceda al seguimiento. Si estoy con la parte empleadora y no lo recibió, si bien no estoy obligado, yo le mando una nueva carta para decir por mi principio de buena fe, bueno, capaz no lo recibió, eso yo le mando nuevo. Por la parte trabajadora, ya no tanto, porque la doctrina legal en la provincia es clara y te dice, mirá, si vos como trabajador lo enviaste al domicilio donde prestaba servicios, por ejemplo, porque hay algo que me olvidé que es importante, como trabajador enviaste al domicilio donde prestaba servicio y el empleador no estaba y no lo fue a buscar al correo, bueno, yo cumplí toda mi obligación, ¿sí? Cuestión a tener en cuenta que me olvidé, y con esto sí les prometo que paramos un ratito. El domicilio. Yo necesito, para enviar un telegrama, una carta de documento, saber a quién se la voy a dirigir, el destinatario, y el domicilio. Ahora bien, el domicilio del empleador. El domicilio del trabajador es el que denuncia el delegado, pero el trabajador tiene obligación de actualizar. El domicilio del empleador. Si es una persona humana, el empleador, ¿dónde lo voy a mandar el telegrama? A la casa, el domicilio. ¿Vos trabajás? ¿Sí? ¿Trabajás en relación de dependencia? En una oficina, sí. En una oficina. ¿Trabajás para una persona humana o para una persona jurídica? ¿Tu empleador es una sociedad? Es una sociedad, sí. Es una sociedad. ¿Alguien que trabaje para una persona humana? ¿No hay nadie? Sí, yo. Vos trabajás para una persona humana. Bien. ¿Trabajás en su casa o trabajás en otro lugar? No, en la casa. En la casa. Necesito a alguien que trabaje para una persona humana que no trabaje en la casa. Yo acá estoy mandando, trabajé en un local gastronómico y se lo estoy mandando tanto a los locales gastronómicos como al domicilio del café. No es necesario. Y ahora te explico por qué menos en la FIP. ¿Trabajás para una persona humana y que no sea la casa de la persona humana? Bien, ese es el ejemplo. Decime localidad o ciudad o barrio donde trabajás. Yo en mi casa trabajo remoto para una persona humana, no trabajo en su casa. Fantástico, vos trabajás en tu casa. Bien, vos tenés que mandarle un telegrama a tu empleador. ¿Sí? ¿Vos sabés dónde vive tu empleador? Sí, creo que sí. En este caso lo sabés. Habitualmente no se sabe. Yo trabajo en un comercio local gastronómico a nombre de Juancito Pérez, al que tengo relación de empleador-trabajador. No tengo ni idea dónde vive Juancito Pérez. Sí, alguna vez me comentó que vivía en Caballito, pero qué sé yo qué lugar de Caballito. ¿Tengo obligación de saberlo? No. Acá va a entrar en juego el artículo 73 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué dice este artículo 73? ¿Alguien que tenga ganas de leerlo? No se van al recreo si no lo leen. Domicilio real. Domicilio real, dale. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Paramos acá. Persona humana tiene su domicilio, el lugar de residencia habitual. ¿Seguimos más? Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Listo, para ahí tenés la respuesta. La persona humana tiene su domicilio donde habitualmente reside. ¿Sí? Nosotros todos estamos en el RENAPER, Registro Nacional de las Personas Registrados. Entonces, antes, ese segundo renglón que leíste, la introducción se modificó cuando se modificó el Código Civil y Comercial,
era Código Civil y Código Comercial, 2015 se une Código Civil y Comercial y se agrega ese párrafo. Pero hasta ese momento era domicilio real, domicilio donde vive, y que cuando no lo podíamos encontrar, pedíamos un oficio al Registro Nacional de las Personas, Policía Federal, Policía de la Provincia, para que nos digan cuál estaba registrado. Cuando se hace la modificación y se incluye ese segundo párrafo, lo que te dice es, mira, es residencia habitual, pero a los fines comerciales, a los fines profesionales, el domicilio ya no es el de personal, el de la casa, es aquel donde ejerce la actividad. Y en nuestro ámbito, en el derecho laboral, ya lo venían diciendo la jurisprudencia. Entonces, si yo tengo que mandar un telegrama, se lo voy a mandar primero al lugar donde yo trabajo. Si el lugar que yo trabajo no lo reciben, está cerrado de más, podría enviarlo si no me coincide con el que me figura en mi recibo de sueldo. Lo que no tengo necesidad de hacer es lo que estás haciendo vos, no se envía telegrama. El domicilio de ARCA es un domicilio fiscal. Ese domicilio, o sea, yo estoy inscripta en ARCA y tengo un domicilio fiscal, obligadamente. Mi domicilio fiscal no tiene nada que ver con mi domicilio particular. Ahora, ¿tiene que ser mi domicilio fiscal donde yo desarrollo mi actividad? No, no estoy obligada. Entonces, capaz lo estoy mandando a un lugar y no tiene la calidad de domicilio real para lo que nos interesa, y ahí va a jugar lo que vos me decías, que pasa si envío una carta a un domicilio que no sé qué es. Porque yo después, si no logré que la recibiera en mano, yo tengo que después probar qué pasó. Entonces acá tengo que hacer entrar este artículo 73. Pero si fueran personas jurídicas, a la oficina de la sede social. Volvemos a lo mismo. Para el ámbito del derecho laboral, primero el lugar donde trabaja. Siempre. Primero el lugar donde trabaja. Ahora, si este lugar no está mal, no existe, lo que fuera, el domicilio de las personas humanas es el domicilio social. ¿Cómo encuentro el domicilio social de una sociedad? Pero hasta que yo consiga el IGJ, ¿tengo que mandar el telegrama hoy? No, está bien, es IGJ, es correcto. O Dirección Provincial de las Personas Jurídicas. No sé, bonaerense, van a ver todo el tiempo, les hablo de la provincia. O Dirección Provincial de las Personas Jurídicas. Está bien, pero yo tengo que mandar el telegrama ahora. ¿Cómo lo busco? Tecnología, chicos. Google. Aún verás, aún... No, fácil. Los estatutos sociales, los estatutos de las sociedades. Los estatutos de las sociedades, ¿hay que publicarlos? Sí. Prescindiblemente en el boletín oficial. Nacional, provincial, depende de donde se crea la sociedad. Si no se publica, no es oponible a terceros, no existe. El domicilio es un requisito de las sociedades del estatuto social. Si la sociedad va a cambiar, todo el artículo 11 de la ley de sociedades, si la sociedad cambia el domicilio, que puede pasar, tiene que hacer una modificación del estatuto, y esa modificación la tiene que publicar para que sea oponible a terceros. ¿Cómo lo busco hoy? Boletín oficial. Yo googleo boletín oficial. Si está en el boletín oficial de la República Argentina, en la portada, al final, dice biblioteca, entran a biblioteca, historial de sociedades, ponen el nombre de la sociedad y les sale toda la historia. Y solucionaron el problema de cómo rastrearlo. Si es la provincia de Buenos Aires, lo mismo, googlean boletín de la provincia de Buenos Aires, ponen la sociedad, es más precario, porque somos bonaerenses, pero está también la información, ¿sí? Tienen que leer más en la provincia. Me estoy viendo algo del... El domicilio no. General de teoría, creo que no. Bien. No. Conclusión. Si tuviera 3 locales gastronómicos, uno trabajaba en uno, pero bueno, ese lo cerró y quedan los otros 2. Vos podés mandarlo. No, a uno. No te vuelvas loco. Si no mandás 700 telegramas, no terminás nunca. No. Si es la misma explotación con la misma persona, lo mandás a otro, no hay problema. A cualquiera. Y cuando tengo 2 socios que conozco el nombre y apellido y quit, y hay un tercero que no conozco nada. Y si no tenés los nombres, no podés demandar. No podés mandarle telegrama que es conocer. Si averiguo la matrícula del coche, bueno, te debería averiguar que es el tercero por algún medio. Si es alguien que vos querés demandarlo, sí, si no, no vas a tener forma. Generalmente para buscar esos datos lo que yo suelo hacer, no lo hago de mi inicio, es algo que lo necesite hacer, pido un nosis. Sí, igual si viene el estatuto social, porque el estatuto también se publica, la finalidad del estatuto se publica en el boletín oficial, ahí te surge. Si es socio de la sociedad,
te va a surgir. Ahora, si son personas humanas que no integran una sociedad, ahí sí, ahí estás en problema. Lo último, antes de irnos van y vuelven, no piensen que lo vamos a liberar. Estamos previstos. ¿Qué pasa hoy con las comunicaciones de WhatsApp? Todo pasa por WhatsApp. Yo me enfermo y comunico por WhatsApp, hasta se despide por WhatsApp, se comunica por WhatsApp que está embarazada y se comunica por WhatsApp que se va a casar, y el empleador por WhatsApp le dice mañana no venga, vení pasado. Toda la vida pasa por WhatsApp. El WhatsApp es una plataforma, ¿sí? Podría ser otra. Es una plataforma, es un medio tecnológico. En la era de la modernización, los medios tecnológicos no fueron incorporados en ninguna reforma. Desde lo de derecho sustancial es como que no existiera. Pareciera que no, y seguimos hablando del telegrama y de la carta de documento. Desde la práctica es lo que nos pasa a todos para todo. Procesalmente, la ley 15.057 sí incorporó las nuevas tecnologías como medios de prueba. Lo vamos a ver más adelante, porque también lo incorporó con una presunción muy grave en contra del empleador, hasta permite hacer una prueba anticipada. Estos son los artículos 47 y 48, segundo párrafo de la ley 15.057, donde establece la posibilidad de que utilizar esos medios tecnológicos. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Nos está costando mucho porque la ley del 2018, creo que me explicaba Mariano el otro día cómo es el tema de la colectividad y la vigencia, pero ya tenemos cuestiones. Voy a encontrarlo. Perdón, ¿qué artículos de la...? 47 y el segundo párrafo del 48, que es la presunción. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, supongamos que por WhatsApp me dijeron a partir de mañana no vengas más. Como no tengo yo todavía un medio tecnológico incorporado al sistema y tengo que mandar mediante una intimación fehaciente y tengo el principio de la buena fe, no puedo decir que no lo recibí, lo que hago en el telegrama es volcar que recibí tal mensaje, si es un mensaje solo, porque a veces es toda la relación la pruebo con WhatsApp, entonces en este caso es un mensaje solo. Entonces en mi telegrama le voy a decir que me aclare la situación laboral ante la sujeción de tareas sufrida desde tal día, la cual me fue informada mediante WhatsApp, transcribo, si es un texto chiquitito de un renglón, y que fue enviada desde el teléfono de la línea telefónica número tanto, que utiliza habitualmente Catalina, que es mi empleadora, hacia mi teléfono número tanto, que dejo todo volcado. Y lo voy a intimar a través de los medios para preservar ese chat. Bajo apercibimiento, esto es una provincia, bajo apercibimiento de que si en caso que hubiera que presentarlo judicialmente y no lo exhibiera, se le va a aplicar la presunción que en su contra establece el artículo 48, segundo párrafo de la ley 15.057. Si no estoy en el ámbito de la provincia y estoy en el ámbito nacional, recurro al Código Procesal Civil y Comercial. Las dos normas aplican el CPCC en forma supletoria. Si voy a ir entonces al ámbito nacional, le voy a decir que va a ser bajo apercibimiento, y está un artículo, creo que es el 388 del Código Procesal Civil y Comercial, que me dice que todo lo que esté en poder de la contraparte, que no lo exhiba, hay una presunción en contra. ¿Bien? Ahora, si en vez de ser un renglón, es toda la relación, las relaciones sin registrar, curiosamente se transmite todo por WhatsApp. Entonces ahí lo tengo que volcar a mi telegrama, que ya no voy a transcribir porque es imposible transcribir, pero sí voy a volcar que todas las órdenes me las daban mediante WhatsApp. Si estoy por el empleador y mediante WhatsApp yo le dije venía a trabajar y no viene, también lo voy a denunciar. Y voy a decir bajo qué línea, le voy a decir que arbitre los medios, que no, que eso me quede guardado. Porque eso me va a permitir el día de mañana poder aplicarlo en el juicio. O sea, que eso quede guardado, ¿qué significa? ¿Hacer captura de pantalla? No, hoy ¿sabés cómo se hace en el WhatsApp? Vieron que cuando haces un chat, exportás, hay 3 puntitos, se exporta directo, esa exportación, esto es hoy, cada cuatrimestre vamos cambiando. Esta exportación la haces a un archivo, ese archivo armás un drive, lo encapsulás eso, y cuando lo vas a juicio pones a disposición el link de ese drive, ¿sí? Si en vez de ser WhatsApp son cámaras,
cámaras de seguridad, porque yo con eso pruebo el horario que entraba y el horario que me iba, ya no lo podés tener vos, entonces vos denunciás que fueron las cámaras que se encuentran en traslado y demás, todo lo que sea, o sea, son tecnologías, ¿bien? O página web, en la página web que aparecen relaciones sin registrar, pero te dice comuníquese al WhatsApp número tanto, ahí haces una captura y le decís al tribunal verifique, bueno eso es así en la provincia, mire, coteje, mire lo que es esta página, fíjese que acá está esto, y si en el interior lo modificaron, pues ya le mandaste en tu telegrama que no lo modificaron y que tenés una impresión de pantalla. Perdón, con el tema del sexo, las impresiones de pantalla, y hoy en día la inteligencia artificial. Vos lo imprimís en ese momento, vos denunciás como era en ese momento y son presunciones, vas a tener que tener testigo que diga, sí, yo veía también esa. Podés pedir una prueba anticipada en la provincia de Buenos Aires en el caso, que es el cotejo de la pantalla. Pero bueno, todavía a los tribunales le cuesta. Igual le hay cuesta. mucho. Pero bueno, yo tengo. Con el tema de las capturas. Solamente con la captura no probás absolutamente nada. O sea, no se te ocurra presentar solamente una prueba que es una captura de pantalla. No, lo tenés que corroborar, pero es un buen indicio. ¿Sí? Sí, igual vamos a ver más adelante. Suena como muy soberbio. Yo soy coautora de la ley. Suena muy soberbio lo que le voy a decir, pero me parece que es importante. Siempre digo que la voy a traer y nunca viene. Estos artículos salen desde Matanza, el 47, las redacciones de la vice. Yo soy directora del Instituto Laboral del Colegio de Abogados de Matanza. Mi vice es la que redactó el artículo 47 y yo lo volqué en la presunción del segundo párrafo del 48. Con lo cual, si le discuten que eso no es así, créanme que es así, se los digo por eso, pero se los digo porque me pasa hasta en las audiencias, no es agradable decirle a los demás, miren, te lo hice yo, me gustaba también, por eso decía eso, pero sí se los quiero decir porque es algo bastante nuevo, me pasa a mí en las audiencias, me pasó el año pasado en Morón, en un tribunal el 2, que yo insistía que sacaran una intimación por unas cámaras de seguridad y me decían, no, la intimación, la presunción no dice eso, y yo que sí, le terminé diciendo a la secretaria, lo digo muy segura, lo escribí yo. Pero digo, hasta ese extremo tuvimos que llegar, bueno, el otro día en una vista me encontré con un colega que estaba reclamando una pericia informática como prueba anticipada, justo estaba la misma secretaria, cuando me vio la saludé, que qué sé yo, y se estaba equivocando el colega lo que pedía, entonces la secretaria le dijo, pregúntele a ella porque yo no se lo puedo decir, pero nada, le era una pavada, pero lo estaba haciendo mal con el pedido del perito, y ahora me llamó la semana pasada, el jueves, mi colega me mandó, me dice, mira, me hicieron lugar a la prueba anticipada, te quiero agradecer y qué sé yo, pero digo, es algo bastante nuevo para nosotros. ¿Sí? Así que aprovechenlo. Ahora sí, les damos 10 minutitos y cuando volvemos vamos a ver si se entendieron, porque vamos a hacer la cuestión práctica. Les vamos a pedir que se sienten, ¿cuántos son? 4. Ahora tomo listo igual cuando volvemos. Bueno, voy a pedir que se sienten, necesitamos 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 por 5, 25. En grupos de 5, por favor, ¿sí? Pueden quedar así los 5 por línea, pero necesito que trabajen de 5 porque vamos a dividir en grupos, ¿bien? 10 minutitos. Oye, yo más de 15 minutos.